centro de la ciudad, La Romana. Música Expreso. Muy buenos días, yo soy el maestro Félix Guerrero y como siempre para mí es un placer saber que la gente que selecciona buena programación me está escuchando. Recordando como siempre que el propósito de orientación musical es orientar, educar, instruir, nunca ofender, nunca entrar en polémica. Bueno, hoy tengo el privilegio de estar acompañado por el maestro de batería de nuestra Academia Música Expreso. Eudi, buenos días y bienvenido. Buenos días, maestro, ¿cómo está? Yo estoy bien y contigo más bien. Buenos días a todos esos oyentes que nos sintonizan esta radioestación esta mañana para así estar compartiendo un poco acerca de los temas que siempre traemos. ¿Cuál es el tema, Eudi, que traemos para hoy? La música semejante al deporte. La música semejante al deporte. Pero, ¿en qué se puede parecer la música y el deporte? Bueno, en varias características. Ok, porque al deporte por lo regular se le llama juego. Juego de béisbol, juego de básquet, juego de fútbol. Y nunca he escuchado hablar de el juego de músicos, el juego de la orquesta. Pero ok, vamos a explicar qué se considera como juego. Porque a veces se puede entender que el juego es como una cosa de muchacho, como algo sin seriedad. Entonces cuando se le dice al deporte que es un juego, ¿cómo se pudiera explicar el término juego? Bueno, el término juego se refiere a que es la actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse. Un juego es una actividad que se utiliza para divertirse o entretenerse. Pero hay otra característica también que puede tener un juego, y es que en él se ejercita alguna capacidad o destreza. Por lo regular, en el deporte se encuentra, se puede ver, se puede reflejar cuando una persona tiene cierta habilidad o tiene cierta capacidad. ¿Qué otra característica, Eudi, tú crees que puede tener un deporte o un juego? Bueno, un juego provoca disciplina. También cuando se entra en una actividad del juego se logra observar que no todos tienen el mismo nivel de talento. Aprovecho la ocasión para poner un ejemplo del béisbol. Estamos analizando las características que son semejantes en el deporte y en la música. Lo que el maestro Eudi presenta, él dice que un juego es una actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse. Yo creo que la música en ocasiones, no siempre, puede ser útil para divertirse y para entretenerse. Creo que la música ejercita ciertas capacidades y destreza que un individuo pueda tener. También creo que la música crea cierta disciplina. Y en la música, no todo el mundo tiene el mismo nivel de talento. Son características que se encuentran en el deporte y también la encontramos en la música. Hay algo que me llama la atención. Por ejemplo, mientras un jugador que ya tiene un tiempo en la práctica del béisbol, cuando él está en su práctica, él está jugando. Pero es posible, Eudi, que si a mí me llaman ahora mismo a un juego de béisbol, para mí no sería un juego. Para mí va a ser un trabajo. ¿Tú sabes por qué? Porque es que sería tedioso. O sea, yo estar detrás de esa bola, yo estar intentando batear, yo estar intentando agarrar una bola, en el momento ahora mismo para mí sería tedioso. Ahora, ¿por qué tú crees que para un jugador entonces viene convirtiéndose o bien vendría siendo actualmente un juego? Bueno, es que el pelotero, el ejemplo del beisbolista, tiene tanto tiempo practicando, ejercitando esas habilidades que ya, o sea, para él es algo fácil, se convertiría como un juego. Ahora, más bien para nosotros, que no somos de ese ámbito, se volvería así como usted dice, trabajoso, o sea, uno estar detrás de esa bola o intentar batearla. De hecho, cuando vemos a los jugadores de béisbol, vemos cómo ellos se ríen y cómo agarran esa bola y lo cogen a chiste, pero si somos tú y yo, es probable que, óyeme, estemos sudando porque no tenemos esa práctica constante. O sea que para que un deporte se convierta en un juego, debe de existir una práctica constante, una experiencia, de manera que el jugador con ese deporte lo tome como una diversión para recrearse. Pero yo me imagino que esos jugadores que vemos riéndose,
jugando y agarran la bola y hacen un chiste. Cuando comenzaron a practicar, no era así. Muchos eran objeto de bullying. Tanto ponche, se le va la bola. Ahora, a medida que constantemente han estado en la práctica, ahora es un juego. Exactamente. Y una observación muy importante. Los millones de dólares o de pesos que se le da a un jugador de béisbol, de básquet, de cualquier deporte de esos, no se le paga por las horas que dura en un juego para entretener a sus fanáticos. No, lo que cuesta mucho dinero es precisamente todas esas horas de prácticas, de ejercicios, de dieta, de alimentación, de equipamiento que el jugador debe de mantener durante todo un año. Es más largo el tiempo de práctica que el tiempo de acción ante un público que cada jugador debe de tener. Lo mismo pasa con la música. El valor de un músico no depende de las horas que dura en una tarima deleitando a personas. El valor depende de las horas, los meses, los años de preparación que el músico debe de adquirir para entonces poder hacer una buena ejecución de su instrumento o de su voz. A veces la gente ve a un músico cómo trabaja con un instrumento, cómo lo maneja con facilidad, cómo puede deleitar a otros, cómo ese músico usa ese instrumento con los ojos cerrados. Él llora, él canta, él se ríe, él hace un chiste, pero al principio no era así. Exactamente, eso es así. Pero una pregunta, maestro. ¿La práctica en la música siempre es divertida? No siempre es divertida. En ocasiones hay prácticas que son más divertidas que otras y eso depende también de la pasión que tiene el estudiante. Ahora, aún el estudiante de música teniendo la pasión, teniendo el deseo, hay prácticas que son aburridas. Hablamos de que en el deporte se crea disciplina. Cuando un estudiante va adquiriendo conciencia de lo que es la disciplina, él va comprendiendo que practicar no siempre es estar tomando tiempo para lo que me gusta, para lo que me parece bien, para lo que veo atractivo, sino que por llevarse de su maestro le indicaron tal lección y entonces él le da seguimiento a su lección y aunque a él no le parezca muy agradable, él sabe que es necesario practicar esa lección. Así que lo agradable y lo divertido que un músico ejecuta ante un público es el resultado de muchas prácticas que se tornaban aburridas. ¿Cómo cuáles prácticas? El solfeo, estar estudiando que una escala diatónica, que un intervalo, que una segunda mayor, que una segunda menor. Son un sinnúmero de cosas que al momento de practicarlo son aburridas, pero después crean una disciplina. En mi caso, a veces se me hace un poco tedioso. Y es como usted decía, a todo músico a veces se le hace un poco tedioso practicar, pero es lo que hace el maestro. A veces uno se le complica haciendo un ejercicio para un feel o algo, pero en realidad es lo que da el resultado. Está comprobado que los músicos de muy buena habilidad son músicos que han dedicado tiempo para la práctica. En día pasado, Eudy, alguien me preguntó, ¿cuál es la razón por la que pocas personas se motivan a ser sonidistas en las iglesias? Y mi respuesta fue la siguiente. Mi parecer es que el sonidista siempre está detrás. El músico siempre está delante. Por lo regular, hay muchas personas que prefieren el escenario donde lo van a ver. El guitarrista, el saxofón. Y entonces consideran que ser sonidista es estar detrás, ahí no me van a ver. Sin embargo, no donde quiera aparece un buen sonidista. ¿Qué pasa? Que aún para ser sonidista se necesita someterse a la práctica y la disciplina. Conocer que existen cosas necesarias, conocerlas. Exactamente. Es necesario siempre tener argumentos, es necesario buscar asesorías. Entonces, aún un sonidista que se somete a un ritmo de práctica y de estudio, se va disciplinando y al momento de hacer su trabajo como sonidista, tiende a ser disciplinado. Comprobado está que cuando un músico
no se rige por práctica, no tiende a ser disciplinado. Y cuando un músico no tiende a ser disciplinado, cuando está en un escenario, toca a sí mismo como un indisciplinado, aún teniendo el talento. Hay muchas personas que tienen la vocación, que tienen el talento para la música, pero por no haberse dedicado a un ritmo de estudio, a ritmo de prácticas, entonces como músico no tienen mucha disciplina y por lo tanto al tocar, asimismo son de indisciplinados. Exactamente, a veces tengo ese tema con algunos de los estudiantes que estamos practicando algún ejercicio y ellos lo quieren coger de una vez, pero yo les digo, es que si ustedes no practican en su casa lo que se les muestra aquí en el aula, entonces no podemos avanzar con lo que es la habilidad. A veces el estudiante cree que porque no tiene el talento, y yo les digo, no, lo que pasa es que hay que crear un hábito de práctica. Ese hábito de práctica es lo que va a hacer que entonces ciertas técnicas y ciertos truquitos, como le decimos, sean más fáciles de asimilar. Y precisamente ya que tú hablas de estudiantes, no podemos irnos sin dejar algunos consejos para los estudiantes de música. Mire, si usted es un estudiante de música, apréndase eso, guárdelo en su memoria y en su corazón. Es mejor la práctica continua, aunque sea poco tiempo, que la práctica no continua durante muchas horas. Lo explico. El asunto de la música es hacerse amigo del instrumento y del pentagrama. Si usted es una persona que es muy ocupada y está estudiando música, yo les recomiendo siempre a mis estudiantes que es mejor practicar diario, aunque no sea 5 horas, pero diario, que decir, no, yo practico los jueves y yo practico 10 horas. Es mejor poco tiempo continuamente que querer practicar mucho tiempo, pero de manera no continua. Y siempre que hablo de este punto, uso algunos ejemplos como el conducir. Una persona que todos los días toma un vehículo y lo saca de la marquesina, lo entra en la marquesina, da una vuelta a la manzana, ese se hace más diestro que uno que va de Romana a Igueral, pero un día a la semana. Por ejemplo, yo mismo no soy muy confiado cuando un conductor no tiene un vehículo propio y él usa el vehículo de la empresa una vez al mes. Yo mejor confío en uno que constantemente, aunque sea en su barrio, se mantiene dando vueltas, porque ese es más amigo del vehículo y las técnicas la va manejando mejor. Entonces, si usted es una persona ocupada y es estudiante de música, el día que usted no tenga tiempo para practicar, no ignore que lo que tiene es 15 minutos. Si usted tiene práctica de solfeo y usted lo que puede agarrar el solfeo es 10 minutos, para que deje pasar el día sin ver el pentagrama, es mejor que usted coja 10 minutos y practique aunque sea un pentagrama. La idea es que sea de manera continua, porque la música es como las amistades. Usted con una persona conversando diariamente, viéndose diariamente, chateando diariamente, compartiendo diariamente, esa amistad se hace más fuerte que una persona que usted la ve una vez a la semana. Lo continuo breve es más efectivo y más productivo que lo no continuo por muchas horas. Entonces, mi consejo para estudiantes es: traten de que su práctica sea continua, porque cuando un estudiante va a la academia y se le explica algo y lo entendió a la perfección, se fue a su casa. Si usted dejó pasar 2 o 3 días sin repasar eso que le dieron en la academia y que usted lo comprendió, cuando usted deja pasar varios días e intenta estudiar, hay cosas que se le van. Música Expreso, Academia de Música Popular. En la Academia Música Expreso y nuestra Fundación Fuguemets impartimos clases con un programa